Rosa María Ramírez reunió $12.000 para comprar un parque temático abandonado que no había visto un visitante en 23 años. Pero cuando la madre soltera finalmente abrió la caja fuerte sellada del fundador, descubrió $220 millones en efectivo prístino que transformarían no solo su vida, sino el destino de todo un pueblo. La mañana en que Rosa María vio por primera vez el anuncio del Reino de Cuentos, estaba sentada en su viejo Volkswagen Sedán durante su descanso de 15 minutos entre su trabajo en la fábrica textil y su turno nocturno en la fonda. Su hija de 7 años, Sofía, estaba en casa de la vecina otra vez, probablemente haciendo tarea en su mesa de cocina, porque la suya tenía una pata rota que Rosa María no había tenido tiempo de arreglar. La radio tocaba suavemente. Alguna canción sobre sueños y segundas oportunidades que se sentía como burla cuando tienes 32 años y cuentas monedas para la gasolina. El periódico tenía 3 días de antigüedad, sacado del bote de reciclaje de la sala de descanso porque comprar uno nuevo parecía un desperdicio cuando la renta ya llevaba 2 semanas de retraso. Pero ahí estaba, enterrado en las páginas traseras entre liquidaciones de muebles y subastas de bodegas. Reino de Cuentos, parque temático completo. Oferta inicial $1. Subasta jueves 10:01 am. Rosa María miró fijamente la pequeña foto en blanco y negro. Recordaba ese lugar. Todos los que crecieron a 100 kilómetros de Guanajuato recordaban el Reino de Cuentos. Era donde las familias de clase media iban para cumpleaños. Donde los adolescentes se escapaban para primeros besos junto al castillo de cuentos de hadas. Donde sus propios padres la habían llevado exactamente una vez cuando tenía la edad de Sofía. El recuerdo la golpeó como un dolor físico. Su padre levantándola sobre sus hombros para que pudiera ver el desfile. Su madre comprándole una corona de papel que usó hasta que se deshizo. El parque había cerrado el año en que ella se graduó de la preparatoria. Algo sobre problemas financieros, tiempos cambiantes, gente prefiriendo parques más grandes con juegos más rápidos. Un día estaba abierto, al siguiente día cadenas envolvían las puertas, y 23 años después seguía ahí como una promesa rota en las afueras de la ciudad. Rosa María dobló el periódico y lo metió en su bolsa. Tenía 4.000 pesos ahorrados, escondidos en un sobre pegado detrás del cajón del tocador. 4.000 lolas que se suponía eran para el futuro de Sofía, para la universidad o emergencias, o simplemente para demostrar que Rosa María podía ahorrar algo, lo que fuera, a pesar de todo. Pero mientras conducía a su turno nocturno, grasa todavía bajo las uñas de la fábrica, no podía dejar de pensar en ese anuncio. Oferta inicial $1. ¿A quién estaba engañando? Propiedades así, incluso abandonadas, se vendían por cientos de miles. Algún desarrollador vendría, la demolería, construiría condominios o un centro comercial. Aún así, algo la molestaba. Ese jueves por la mañana, Rosa María llamó para reportarse enferma en ambos trabajos, primera vez en 3 años. Su supervisor en la fábrica amenazó con descontarle el pago. La gerente de la fonda dijo que no se molestara en regresar si volvía a hacer este truco. Rosa María colgó a ambos, se puso su única blusa decente, la que guardaba para juntas con maestros, y condujo hacia el Palacio Municipal. La sala de subastas olía a alfombra vieja y decepción. Unas 15 personas dispersas en sillas plegables, la mayoría de ellos la multitud usual que frecuentaba estas cosas, buscando tesoros olvidados en bodegas abandonadas. Rosa María reconoció a Eduardo Kowalski de la Casa de Empeño, Margarita Wu que dirigía ventas de bienes raíces, y algunos otros. En la fila de atrás estaban sentados 2 hombres con trajes caros. Definitivamente fuera de lugar, probablemente los desarrolladores que le preocupaban. El subastador, un hombre corpulento llamado Carlos, que había estado haciendo este trabajo desde antes de que Rosa María naciera, trabajó a través de los lotes con aburrimiento practicado. Bodegas llenas de muebles mohosos, autos que no habían funcionado desde los años 90. Cada artículo encontró su comprador en el ritmo usual de paletas levantadas y números monótonos. Luego llegó el lote 47, Reino de Cuentos, parque temático. 43 acres, incluyendo todas las estructuras, juegos y contenidos, anunció Carlos, ajustando sus lentes. Propiedad vendida tal cual. Se adeudan impuestos atrasados de aproximadamente 11.400 pesos al municipio,
Deben pagarse dentro de 30 días de la compra. Oferta inicial 1 peso. La sala quedó en silencio. El corazón de Rosa María martilleaba contra sus costillas. Esperó a que los desarrolladores saltaran, a que las paletas volaran. Nada. «1 peso», repitió Carlos, mirando alrededor de la sala con leve sorpresa. «¿Tengo 1 peso?» La mano de Rosa María se movió antes de que su cerebro lo procesara. Su paleta número 32 se elevó en el aire. «1 peso del 32. ¿Tengo 5?» Silencio. Uno de los trajes susurró urgentemente a su compañero. El segundo hombre negó firmemente con la cabeza. «1 la peso una vez». Rosa María no podía respirar. Esto no era posible. 2 veces. «Vendido. Lote 47 al postor 32 por 1 peso». El martillo cayó con un crack que resonó a través de los huesos de Rosa María. Acababa de comprar un parque temático por 1 peso más 11.400 celos en impuestos atrasados. Todos sus ahorros y más. Sus manos temblaban mientras firmaba los papeles, mientras escribía un cheque que vaciaría su cuenta y maximizaría su tarjeta de crédito. El empleado le entregó un sobre manila lleno de documentos y un llavero que parecía pertenecer a un museo. «Felicidades», dijo Carlos, aunque su expresión sugería que las condolencias serían más apropiadas. «¿Está segura de que sabe en qué se está metiendo?» Rosa María apretó las llaves hasta que el metal se clavó en su palma. «No», admitió, «pero supongo que estoy a punto de descubrirlo». El camino hacia el reino de cuentos tomó 20 minutos por la carretera vieja. Rosa María había pasado la entrada cientos de veces a lo largo de los años, viendo el letrero desteñirse y la cerca oxidarse. Pero nunca había girado hacia adentro. Nunca había mirado muy de cerca. Dolía demasiado. Ver la magia de la infancia reducida a pintura descascarada y sueños rotos. Ahora giró hacia adentro. El camino de acceso era más bache que pavimento, forzándola a avanzar lentamente a 5 kilómetros por hora. Las hierbas empujaban a través de cada grieta. Los árboles habían crecido salvajes. Sus ramas formaban un túnel que bloqueaba la mayor parte del sol de la tarde. La suspensión del Volkswagen gemía con cada bache, y Rosa María hizo una mueca, añadiendo reparaciones del auto a su lista mental interminable de cosas que no podía pagar. Luego los árboles se abrieron, y ahí estaba. El reino de cuentos se extendía ante ella como un sueño febril. El estacionamiento era un océano de asfalto agrietado y flores silvestres obstinadas. Más allá, podía ver las puertas de entrada. 2 torres diseñadas para parecer un castillo, ahora estranguladas con enredaderas. Las taquillas estaban vacías, sus ventanas rotas o tan sucias que bien podrían estar pintadas de negro. Un banner que decía «La magia vive aquí» colgaba de una esquina, el resto podrido. Rosa María estacionó cerca de la entrada y se sentó un momento, el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba. ¿Qué había hecho? No tenía dinero, no tenía plan. No tenía idea de por qué esos desarrolladores habían pasado de este lugar. Lo inteligente sería dar la vuelta, ver si podía deshacer la venta, rogar por sus trabajos de vuelta. En lugar de eso, agarró las llaves y se bajó. La puerta principal estaba encadenada, pero había una entrada más pequeña a un lado marcada «Solo empleados». La tercera llave que probó giró en la cerradura con sorprendente facilidad. La puerta se abrió con bisagras que chillaron como animales heridos. El olor la golpeó primero. Moho y decadencia. Y algo más, el fantasma de algodón de azúcar y palomitas. Como si las paredes mismas hubieran absorbido décadas de alegría y lentamente la liberaban en podredumbre. Rosa María sacó la linterna de su teléfono y entró. Emergió en lo que había sido la calle principal, aunque calle era generoso. Los edificios temáticos, diseñados para parecer casitas de cuentos, se inclinaban unos contra otros como borrachos. Las ventanas estaban destrozadas, las puertas colgaban abiertas revelando interiores despojados de cualquier cosa valiosa. El castillo de dulces era un cascarón hueco. El restaurante de los 3 osos era un laberinto de mesas volcadas y platos rotos. Pero mientras Rosa María caminaba más profundo en el parque, algo extraño sucedió. La destrucción no era completa. Aquí y allá, destellos de la vieja magia se asomaban. Un caballo de carrusel, pintura desvanecida pero dignidad intacta. Una fuente en forma de pozo de los deseos, seca pero estructuralmente sólida. El castillo en el centro del parque,
visible sobre los edificios más pequeños, todavía alcanzaba el cielo con terquedad grandiosa. Deambuló por más de 1 hora, documentando todo con su teléfono. El juego del bosque encantado. Vía oxidada pero autos todavía en su lugar. El anfiteatro de Mamá Ganso. Asientos rasgados pero escenario intacto. El vuelo de Peter Pan, un juego infantil con barcos suspendidos de una vía elevada, congelados a mitad de vuelo por más de 2 décadas. Era abrumador y desgarrador y de alguna manera hermoso. Cerca de la parte trasera del parque, pasando las tazas de Alicia y la pared de Humpty Dumpty, Rosa María encontró un edificio diferente de los otros. Mientras todo lo demás gritaba fantasía de cuento de hadas, esto era pura funcionalidad corporativa. Una estructura de ladrillo de 2 pisos con un letrero discreto. Administración. La puerta estaba cerrada, pero la 4ª llave en su llavero la abrió. Adentro, el daño era mínimo. Manchas de agua en el techo, polvo lo suficientemente grueso para escribir en él, pero por lo demás preservado. Subió las escaleras, las tablas crujiendo bajo su peso, y encontró un pasillo de oficinas. Contabilidad, marketing, recursos humanos. Cada puerta se abría para revelar escritorios y archiveros congelados en el tiempo. Al final del pasillo había un conjunto de puertas dobles, roble sólido con una placa de bronce. Arquitecto Ramón Montoya, fundador y director general. Estas puertas estaban cerradas de manera diferente. Había un cerrojo moderno que no había estado en ninguna otra puerta. Rosa María probó cada llave 2 veces. Nada, sacudió la manija con frustración. Y fue entonces cuando notó los rasguños. Rasguños frescos alrededor de la cerradura, como si alguien más hubiera intentado entrar recientemente. Rosa María se arrodilló para ver más de cerca. Definitivamente reciente. La madera expuesta todavía era de color claro, no gris desgastada como todo lo demás. Alguien había estado aquí. Alguien había intentado entrar a esta oficina y había fallado. Se puso de pie, inquieta. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas a través de las ventanas rotas. Hora de irse. Pero mientras se daba la vuelta para salir, Rosa María notó una cosa más. El polvo en el piso había sido perturbado, no solo por sus pies, sino por otros. Múltiples conjuntos de huellas, algunas llevando a la oficina cerrada, otras ramificándose a una puerta que no había notado antes, casi escondida en un nicho. Esta puerta estaba pintada para coincidir con las paredes, sin placa o marca. Si no fuera por las huellas, habría caminado directo pasándola. Rosa María probó la manija. Cerrada. Pero esta vez la última llave del llavero, más pequeña que las otras, más vieja, se deslizó perfectamente. La puerta se abrió para revelar una escalera estrecha que conducía hacia abajo a la oscuridad. La batería del teléfono de Rosa María estaba al 30%. Lo inteligente sería irse, volver mañana con linternas adecuadas y tal vez respaldo. Pero había estado haciendo lo inteligente toda su vida. ¿Y a dónde la había llevado? Trabajando 2 empleos sin salida, apenas manteniendo la cabeza fuera del agua, viendo a su hija crecer en un apartamento con barras en las ventanas. Comenzó a bajar las escaleras. El sótano era diferente de lo que esperaba. En lugar del espacio de almacenamiento mohoso que anticipaba, se encontró en lo que parecía un museo privado. Las paredes estaban cubiertas con fotografías enmarcadas que narraban la historia del parque. Ramón Montoya cortando el listón el día de la inauguración en 1985. Familias fluyendo a través de las puertas. Niños abrazando personajes con disfraces. Empleados sonriendo en picnics de la compañía. En el centro de la sala había un escritorio que pertenecía a la oficina de un presidente de banco. Todo caoba y autoridad. La superficie estaba despejada excepto por un diario de cuero y una pequeña placa de bronce que decía: «Cada sueño comienza con un soñador». Rosa María tomó el diario, esperando que fuera otro artefacto histórico. En cambio, encontró entradas fechadas meses antes del cierre del parque. La caligrafía de Ramón Montoya, volviéndose más temblorosa a medida que avanzaban las fechas. Los abogados dicen que estamos terminados. Los contadores muestran números que no mienten, pero no entienden. Esto nunca fue sobre dinero. Fue sobre magia, sobre dar a las familias algo hermoso para compartir. He hecho provisiones. Todo lo que necesitan está aquí. Alguien entenderá.
Alguien verá lo que construimos y sabrá que merece vivir de nuevo. Rosa María pasó más páginas, encontrando proyecciones financieras, planes de restauración y algo más. Referencias repetidas a un fondo de contingencia y la caja fuerte en mi oficina. Su pulso se aceleró. Regresó al principio, leyendo más cuidadosamente. Piensan que soy tonto, convirtiendo todo a efectivo. Dicen que es peligroso, impráctico. Pero he visto lo que los bancos hacen a los sueños. He visto a acreedores despojar la magia pieza por pieza y subastarla. No, si el reino de cuentos debe dormir, dormirá con el poder de despertar por sí mismo. El diario terminaba abruptamente, a mitad de oración, como si Ramón Montoya hubiera sido interrumpido y nunca regresó. Rosa María lo apretó contra su pecho, su mente acelerada. Una caja fuerte, efectivo. 220 millones si el gancho de esta historia era cierto, aunque ese número parecía imposible. Dinero de cuento de hadas para un parque de cuentos de hadas. Su teléfono zumbó. 10% de batería. 3 llamadas perdidas de la señora Patterson de al lado. 2 mensajes de texto preguntando si todo estaba bien, si iba a recoger a Sofía. Rosa María corrió escaleras arriba, a través del edificio de administración, hacia la luz moribunda. Cerró cada puerta detrás de ella, verificando 2-3 veces. Mientras se alejaba, el Volkswagen luchando sobre el camino de acceso lleno de surcos, seguía mirando por el espejo retrovisor. La silueta del castillo contra el atardecer parecía una promesa, o tal vez una advertencia. Esa noche, después de acostar a Sofía y asegurarle a la señora Patterson que sí, todo estaba bien, solo problemas con el auto, Rosa María se sentó en la mesa de su cocina con el diario de Ramón Montoya. Lo leyó de principio a fin 2 veces. Luego se concentró en las entradas sobre la caja fuerte. Ubicación detrás del retrato en su oficina. Combinación basada en el día de apertura, el día de cierre y el número que más importaba. Tenía que entrar a esa oficina. Pero alguien más había intentado recientemente y había fallado. Alguien que de alguna manera sabía sobre la caja fuerte. Alguien que podría volver. Rosa María miró a su hija dormida a través de la puerta del dormitorio. Sofía tenía su conejo de peluche apretado contra su pecho, rostro pacífico de la manera en que solo los niños podían lograrlo. Rosa María había arriesgado todo en un sueño de 1 peso. Sus ahorros desaparecidos, sus trabajos probablemente también. Si esto era solo otro callejón sin salida, estarían en la calle para fin de mes. Pero si Ramón Montoya realmente había escondido 220 millones en esa caja fuerte, Rosa María tomó su teléfono ignorando la advertencia de batería baja y comenzó a investigar. Ganzúas, sistemas de seguridad de los años 80, biografía de Ramón Montoya. El día de apertura había sido el 15 de junio de 1985. El día de cierre fue el 3 de septiembre de 2008. Pero ¿cuál era el número que más importaba? Se quedó dormida en la mesa, rostro presionado contra el diario, soñando con castillos de cuento de hadas y tesoros escondidos, y una niña pequeña que merecía algo mejor que cupones de comida y ropa usada. Cuando despertó al amanecer, cuello rígido y boca seca, Rosa María sabía lo que tenía que hacer. Iba a volver. Y esta vez iba a entrar a esa oficina. La mañana en que Rosa María regresó al reino de cuentos, vino preparada. Linternas con baterías nuevas, una palanca prestada del cobertizo de herramientas de su casero, tortas y agua en caso de quedar atrapada en algún lugar. Y lo más importante, cortapernos que le habían costado sus últimos 20 pesos y una promesa al dueño de la ferretería de que pagaría el resto la próxima semana. Había dejado a Sofía con la señora Patterson otra vez, alegando una entrevista de trabajo en la ciudad. Otra mentira añadida a la pila creciente. ¿Pero qué opción tenía? Decirle a su hija de 7 años que mami había gastado los ahorros de su vida en un parque temático roto por un presentimiento. El parque se veía diferente a la luz de la mañana. Menos embrujado, más triste, como visitar a un pariente en un asilo que solía contar las mejores historias pero ahora solo miraba la pared. Rosa María estacionó más cerca del edificio de administración esta vez, sin molestarse con la charada de la entrada principal. Dentro, frente a la puerta cerrada de la oficina de Ramón Montoya, los cortapernos hicieron trabajo rápido del cerrojo moderno. Pero cuando el mango cortó el metal, Rosa María sintió una punzada de culpa. Estaba irrumpiendo en la oficina de un hombre muerto,
violando un espacio que alguien, el mismo Ramón, había tratado de proteger. La puerta se abrió de golpe para revelar una cápsula del tiempo. A diferencia del abandono polvoriento de las otras oficinas, esta habitación se sentía diferente. Preservada. El enorme escritorio de roble dominaba el centro, su superficie despejada excepto por un juego de escritorio de cuero y un pisapapeles de cristal en forma de castillo. Estantes de libros llenaban una pared con revistas de la industria de parques temáticos y álbumes de fotos. La pared opuesta contenía premios y recortes de periódicos enmarcados, trazando el ascenso del reino de cuentos. Pero lo que atrajo la atención de Rosa María fue el retrato detrás del escritorio. Ramón Montoya la miraba con ojos amables y una leve sonrisa, como si supiera que eventualmente encontraría su camino aquí. Era más joven en la pintura que en las fotos que había encontrado en línea, pintado quizás en el apogeo del parque, cuando los sueños aún parecían alcanzables. Rosa María se acercó al retrato lentamente, el corazón martillando. Según el diario, la caja fuerte estaba detrás de él. Alcanzó hacia arriba, dedos temblando, y levantó. El marco era más pesado de lo esperado, pero se movió, girando sobre bisagras ocultas como una puerta. Detrás había una caja fuerte de pared que pertenecía a una película de atraco bancario de los años 40. Puerta de acero masiva, dial de combinación desgastado por el uso. Manija que parecía poder resistir un tornado. Rosa María la miró fijamente, repentinamente abrumada por la imposibilidad de su tarea. La combinación, día de apertura, día de cierre, y el número que más importaba. Había hecho las matemáticas de una docena de maneras. 15 de junio de 1985 podría ser 1585, o 1585, o cualquier otra permutación. Lo mismo con la fecha de cierre. Y el tercer número había pasado la mitad de la noche buscando números significativos en la vida de Ramón Montoya. Su cumpleaños, la capacidad del parque, el número de atracciones. Nada se sentía correcto. Rosa María sacó el diario y leyó el pasaje relevante de nuevo. El número que más importaba. ¿Qué le importaba más a Ramón Montoya? Miró alrededor de la oficina buscando pistas. Las fotos lo mostraban siempre rodeado de familias, niños, empleados que parecían genuinamente felices. Los premios no eran por ganancias. Eran por servicio comunitario, por proporcionar empleos de verano a adolescentes locales, por mantener precios de entrada accesibles. Por un presentimiento, Rosa María se movió al estante de libros y comenzó a sacar álbumes de fotos. El primero estaba etiquetado Año de Apertura y lleno de imágenes de construcción, juntas de planificación y emoción nerviosa. El segundo cubría los años 2 al 5, mostrando el parque creciendo, expandiéndose, convirtiéndose en el corazón de la comunidad. Fue en el tercer álbum que lo encontró. Una foto de página completa de Ramón parado frente al castillo en lo que debió ser un día especial. Estaba rodeado de niños, todos usando coronas de cumpleaños. Un banner detrás de ellos decía: «Visitante número 1.000.000 del Reino de Cuentos». Las manos de Rosa María temblaron mientras verificaba la fecha. 23 de julio de 1992. Solo 7 años después de abrir, habían recibido a su visitante millonésimo. En la foto, Ramón estaba llorando, su alegría tan pura que trascendía los colores desvanecidos y las décadas que los separaban. 1.000.000, el número que más importaba. Rosa María regresó a la caja fuerte, el pulso acelerado. Probó la combinación más lógica primero. 1 fin solo 6 8 fin 0 3 solo 9 0 8 1 so 0 0 0 0. El dial giró suavemente, haciendo clic mientras llegaba a cada número. Cuando terminó, agarró la manija y tiró. Nada. Probó variaciones. Diferentes formas de escribir las fechas. Diferentes interpretaciones de 1.000.000. Cada intento terminaba igual. La manija no se movía. Después de una hora, sus dedos estaban en carne viva de girar el dial, y su esperanza comenzaba a desvanecerse. Rosa María se desplomó en la silla de Ramón, mirando el retrato que había movido a un lado. ¿Qué se estaba perdiendo? Abrió el diario de nuevo, leyendo más cuidadosamente esta vez. Tenía que haber otra pista, algo que había pasado por alto. Fue entonces cuando lo notó. A lo largo del diario, Ramón tenía un hábito peculiar. Siempre que escribía sobre los hitos del parque, incluía la hora exacta.
Abrimos las puertas a las 9:05 am. Recibimos a nuestro visitante millonésimo a las 2:17 pm. Tomamos la decisión de cerrar a las 11:43 pm. El corazón de Rosa María saltó. Giró el dial de nuevo. 921714143. Clic. La manija giró. La puerta de la caja fuerte se abrió con un gemido que parecía resonar a través del edificio vacío. Rosa María apuntó su linterna adentro y jadeó. Fajos. Fajos ordenados y atados de billetes de $100 llenaban cada centímetro del considerable interior de la caja fuerte. Se veían frescos, como si hubieran sido impresos ayer en lugar de almacenados por más de 2 décadas. Rosa María alcanzó con manos temblorosas y sacó un paquete. Los billetes eran reales, crujientes, números de serie consecutivos. Comenzó a contar sacando fajo tras fajo. ¿200,000? 500,000. ¿Un alo milón? 10 millones. Los números se volvieron surrealistas, imposibles. Para cuando había vaciado la caja fuerte, cubriendo el escritorio y partes del piso con dinero, había contado $220 millones. Rosa María se sentó en el piso, rodeada de más dinero del que jamás había imaginado que existiera fuera de bóvedas bancarias y tramas de películas. 220 millones en efectivo, solo sentados aquí durante 23 años mientras familias como la suya luchaban por comprar comestibles. ¿Pero por qué? ¿Por qué esconderlo? ¿Por qué no usarlo para salvar el parque? ¿Por qué dejar que el reino de cuentos muriera con la cura sentada en una caja fuerte? Regresó al diario, leyendo las entradas finales más cuidadosamente. La caligrafía de Ramón se volvía cada vez más frenética a medida que se acercaba la fecha de cierre. Había referencias a intentos de adquisición hostil, preservar la visión, y abogados que no entienden. Lentamente emergió una imagen. Ramón Montoya no solo se había quedado sin dinero. Había estado bajo ataque. Inversionistas corporativos querían comprar el reino de cuentos, destriparlo de su encanto, convertirlo en otra máquina de ganancias sin alma. Cuando se negó a vender, usaron otras tácticas. Demandas, desafíos regulatorios, difundiendo rumores sobre problemas de seguridad. Muerte por 1000 cortes, todo perfectamente legal. La transformación está casi completa. Piensan que han ganado. Pero he pasado 20 años extrayendo de las ganancias. No robando, nunca robando, solo ahorrando lo que era legítimamente nuestro. Cada peso que no fue a reparaciones vino aquí. Cada bono que no tomé. Cada expansión que retrasé. Pueden forzarme a cerrar, pero no pueden forzarme a vender. Y algún día alguien entenderá. Alguien se preocupará más por la magia que por el dinero. Rosa María miró alrededor del piso cubierto de efectivo. Ramón se había convertido en un dragón, acumulando tesoro no por avaricia, sino por esperanza. Había preservado no solo dinero, sino posibilidad. La oportunidad de que el reino de cuentos se levantara de nuevo, libre de interferencia corporativa e inversionistas predatorios. Un crujido de algún lugar en el edificio hizo que Rosa María se congelara. Contuvo la respiración, escuchando. Otro crujido. Pasos deliberados en madera vieja. Alguien más estaba en el edificio de administración. Moviéndose rápida pero silenciosamente, Rosa María comenzó a meter dinero de vuelta en la caja fuerte. Sus manos temblaban mientras trataba de restaurar los fajos a su configuración original. Los pasos se acercaban, subiendo las escaleras con familiaridad confiada. Justo cerró la caja fuerte y giró el dial cuando la puerta de la oficina se abrió. 2 hombres estaban parados en el umbral. El de enfrente era mayor, tal vez 60, con cabello plateado y un traje caro que pertenecía a una sala de juntas, no a un parque temático abandonado. El hombre más joven detrás de él parecía músculo contratado. Hombros anchos, ojos vigilantes, manos que permanecían sospechosamente cerca de los bolsillos de su chaqueta. «Bueno», dijo el hombre mayor, su sonrisa tan fría como la lluvia de febrero. Me preguntaba cuándo aparecería la nueva dueña. Rosa María se levantó lentamente, tratando de proyectar más confianza de la que sentía. Esta es propiedad privada, están allanando. La sonrisa del hombre se amplió. Gregorio Domínguez, Grupo Entretenimiento Domínguez. Hemos tenido nuestros ojos en esta propiedad durante bastante tiempo. Dio un paso en la oficina, su compañero siguiéndolo. Aunque debo decir, me sorprende que alguien realmente hiciera una oferta por ella. Los problemas de responsabilidad solos deberían haber asustado a cualquiera con sentido. Tal vez no tengo sentido,
dijo Rosa María claramente. Los ojos de Gregorio recorrieron la habitación, deteniéndose en el retrato que colgaba ligeramente torcido. Dígame, señorita Bennet. Perdón, Ramírez. Señorita Ramírez, ¿qué planea hacer exactamente con 43 acres de óxido y podredumbre? Rosa María levantó la barbilla. ¡Restaurarlo! Gregorio realmente se rió. ¿Con qué dinero? ¿Los 12.000 pesos que acaba de gastar en impuestos atrasados? Negó con la cabeza. He estado en este negocio por 30 años. ¿Tiene idea de lo que cuesta traer un parque como este a código? 5 millones solo para pasar inspecciones básicas de seguridad. Otros 10 para infraestructura. 20 para restauración de juegos. Y eso es antes de que siquiera piense en personal, seguros, marketing. Los números golpearon a Rosa María como golpes físicos. Había sabido que sería caro. Pero escucharlo expuesto tan crudamente... Esto es lo que va a pasar, continuó Gregorio, sacando un documento doblado de su chaqueta. Voy a hacerle una oferta. 1.5 millones de pesos por la propiedad tal cual. Se irá con suficiente para cambiar su vida, y nosotros manejaremos el negocio sucio de restauración o demolición. Rosa María miró el documento. 1.5 millones de pesos. Suficiente para comprar una casa real, enviar a Sofía a la universidad, tal vez comenzar su propio negocio. Todo lo que tenía que hacer era renunciar a un sueño que ni siquiera estaba completamente formado aún. Pero pensó en Ramón Montoya, acumulando efectivo durante décadas para mantener a personas como Gregorio Domínguez lejos de su sueño. Pensó en la entrada del diario. Alguien se preocupará más por la magia que por el dinero. No, dijo. La sonrisa de Gregorio vaciló. ¿Perdón? Dije no. El parque no está en venta. Señorita Ramírez, sea razonable. Usted no puede posiblemente... La respuesta es no. Rosa María se movió hacia la puerta esperando que tomaran la indirecta. Y ahora necesito que se vayan. El compañero de Gregorio se movió ligeramente, bloqueando su camino sin hacerlo del todo obvio. La temperatura en la habitación pareció caer 10 grados. No creo que entienda, dijo Gregorio, su máscara amigable deslizándose. Grupo Entretenimiento. Domínguez ha estado esperando esta propiedad por más de 2 décadas. Tenemos planes, inversionistas, compromisos. Va a ocurrir un acuerdo de compra. La única pregunta es si es lo suficientemente inteligente para tomar la oferta generosa o lo suficientemente estúpida para forzarnos a explorar otras opciones. ¿Me está amenazando? Por supuesto que no. La sonrisa regresó, afilada como vidrio roto. Simplemente estoy explicando las realidades del mercado. Accidentes ocurren en propiedades abandonadas. Se descubren violaciones de código. El seguro se vuelve imposible de obtener. Las deudas de propietarios anteriores repentinamente salen a la superficie. Hizo una pausa. ¿Sabía que Ramón Montoya tenía varias demandas pendientes cuando murió? Fascinante cómo estas cosas pueden transferirse a nuevos propietarios bajo ciertas circunstancias. Las manos de Rosa María se apretaron en puños. Váyanse. Gregorio la estudió por un largo momento, luego asintió a su compañero. Estaremos en contacto, señorita Ramírez. Pronto. Colocó su tarjeta de presentación en el escritorio con precisión deliberada. Cuando vuelva a sus sentidos, y lo hará, llámeme. La oferta no permanecerá tan generosa por mucho tiempo. Se fueron, pasos resonando a través del edificio vacío. Rosa María esperó hasta que escuchó motores de autos arrancar y desvanecerse antes de colapsar en la silla de Ramón, temblando. Rosa María se sentó en esa silla durante 20 minutos, esperando a que sus manos dejaran de temblar. La tarjeta de Gregorio Domínguez la miraba desde el escritorio, letras en relieve atrapando la luz. Tenía 220 millones en una caja fuerte a 1 metro de distancia y no podía tocarlos. No podía depositarlos, no podía gastarlos, no podía siquiera decirle a nadie sobre ellos sin levantar preguntas que probablemente conducían a prisión federal. Pero Ramón Montoya había sido inteligente. El diario mencionaba abogados, contadores, planes dentro de planes. Tenía que haber más. Rosa María comenzó a buscar en la oficina metódicamente, revisando cada cajón, cada archivo, cada libro que pudiera esconder documentos. Lo encontró en una copia ahuecada de La historia de los parques de atracciones americanos, un sobre manila conteniendo documentos legales que hicieron girar su cabeza, y una carta dirigida a El futuro guardián de sueños.
La carta era vintage Ramón, mezclando emoción sincera con detalle práctico. Había establecido un fideicomiso de restauración antes de su muerte, técnicamente separado de la propiedad del parque, pero diseñado para trabajar en conjunto con ella. El efectivo en la caja fuerte no estaba solo escondido, estaba legalmente protegido, destinado para restauración del parque bajo condiciones específicas. El genio de ello le quitó el aliento a Rosa María. El dinero no podía ser incautado por acreedores porque técnicamente no era un activo del parque. Existía en un área gris legal esperando a que alguien activara el fideicomiso cumpliendo ciertos criterios. Tenían que poseer el parque completamente. Tenían que presentar un plan de restauración que priorizara accesibilidad familiar y enriquecimiento comunitario sobre maximización de ganancias. Y tenían que comenzar el trabajo dentro de 90 días de tomar posesión. Rosa María leyó los requisitos 3 veces, la esperanza construyéndose con cada pasada. Esto era factible. Complicado, requiriendo abogados que no podía pagar y conocimiento que no tenía, pero factible. La información de contacto para el bufete de abogados de Ramón tenía 20 años de antigüedad, pero era un comienzo. Fotografió cada documento con su teléfono, luego cuidadosamente lo regresó a su escondite. La caja fuerte la dejó sola. El dinero estaba más seguro ahí que en cualquier otro lugar por ahora. Mientras volvía a colgar el retrato de Ramón, Rosa María susurró una promesa a esos ojos pintados. «Cuidaré de ello, lo traeré de vuelta». Afuera, el sol de la tarde había atravesado las nubes, bañando el reino de cuentos en luz dorada. Por primera vez, Rosa María podía ver más allá de la decadencia hacia lo que podría ser. El carrusel podría girar de nuevo. El castillo podría brillar. Los niños podrían reír donde ahora crecían hierbas. Pero primero tenía que sobrevivir lo que Gregorio Domínguez quería decir con otras opciones. Rosa María condujo a casa por 3 rutas diferentes, revisando sus espejos constantemente. Nadie la siguió. Cuando recogió a Sofía de la casa de la señora Patterson, abrazó a su hija tan fuerte que la niña se retorció. «Mami, ¿qué pasa?» «Nada, bebé, solo te extrañé». Esa noche, después de que Sofía estaba dormida, Rosa María se sentó en su computadora y comenzó a investigar. Gregorio Domínguez era todo lo que había afirmado, y peor. Su compañía se especializaba en comprar propiedades en problemas, despojarlas de carácter y convertirlas en máquinas de dinero genéricas. 3 parques familiares en estados vecinos habían recibido el tratamiento Domínguez. Todos ahora presentaban los mismos juegos, la misma comida, la misma eficiencia sin alma. Pero había algo más. En cada caso, Grupo Entretenimiento Domínguez había adquirido las propiedades por mucho menos que el valor de mercado. Propietarios que inicialmente resistieron terminaron vendiendo después de contratiempos misteriosos. Incendios, demandas, problemas de licencias que aparecían de la nada. Rosa María cerró su laptop, miedo e ira luchando en su pecho. Había tropezado con algo más grande que una transacción de bienes raíces. Esto era sobre legado, sobre la batalla entre arte y comercio, entre magia y dinero. Su teléfono zumbó. Número desconocido. «Hola, señorita Ramírez». Una voz de mujer, anciana pero aguda. «Mi nombre es Dolores Chen. Fui la secretaria personal de Ramón Montoya durante 30 años. Escuché que alguien finalmente compró el parque». El agarre de Rosa María se apretó en el teléfono. «¿Cómo consiguió mi número?» «Querida, en un pueblo de este tamaño, todos saben todo eventualmente. Pero eso no es importante. Lo importante es que entienda lo que ha heredado. ¿Podemos reunirnos mañana?» Hay cosas sobre Ramón y el parque que no están en ningún diario o documento legal. Cosas que necesita saber si va a hacer lo que creo que está tratando de hacer. Rosa María pensó en Gregorio Domínguez y sus amenazas veladas, en el efectivo sentado en esa caja fuerte, en Sofía durmiendo pacíficamente en la habitación de al lado. «Sí», dijo. «Dígame dónde y cuándo». Dolores Chen vivía en una pequeña casa victoriana en el lado bueno de Guanajuato, la parte donde las banquetas todavía estaban completas y las luces de la calle realmente funcionaban. Rosa María estacionó su Volkswagen entre un Mercedes y un Tesla, sintiéndose más fuera de lugar de lo que había estado en la subasta. Pero cuando Dolores abrió la puerta, una mujer diminuta con cabello plateado y ojos que no se perdían nada, su sonrisa fue lo suficientemente cálida para derretir la ansiedad de Rosa María. «Te ves exhausta, querida», dijo Dolores,
llevándola a una sala de estar que olía a lavanda y libros viejos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una comida apropiada? Antes de que Rosa María pudiera responder, Dolores estaba presionando una taza de té en sus manos y empujando un plato de sándwiches a través de la mesa de centro. La amabilidad de ello, tan simple e inesperada, hizo que los ojos de Rosa María ardieran con lágrimas que se negaba a derramar. Ahora. Dolores se acomodó en su silla con sorprendente gracia para alguien que tenía que estar empujando los 80. Dime qué te ofreció Gregorio Domínguez. Rosa María parpadeó. ¿Cómo sabía? Ese buitre ha estado dando vueltas durante años. Intentó comprar el parque del patrimonio de Ramón, pero los abogados estaban bajo instrucciones estrictas. Solo una subasta pública, solo a alguien que lo quisiera por lo que era, no por lo que podría ser despojado. Los labios de Dolores se fruncieron. Aunque dudo que Ramón imaginara que tomaría 23 años encontrar a la persona correcta. Rosa María dejó su taza de té con cuidado. Señora Chen, encontré la caja fuerte. Los ojos de Dolores se agudizaron. ¿Lo hiciste? Y 220 millones en efectivo. No entiendo cómo es posible. El parque tuvo éxito, pero no tanto. Dolores se rió, un sonido como campanillas de viento. Oh, querida, estás pensando demasiado pequeño. Ramón no ganó ese dinero de ventas de boletos y algodón de azúcar. Se levantó, moviéndose hacia un escritorio secreter antiguo con velocidad sorprendente. Regresó con un álbum de fotos, grueso por la edad. Las primeras páginas mostraban a un joven Ramón Montoya, no el fundador digno del retrato, sino un soñador en sus 20 con cabello salvaje e ideas más salvajes. Pero mientras Dolores pasaba las páginas, la historia se expandió. Ramón en ceremonias de inauguración de centros comerciales. Ramón estrechando manos con gobernadores y senadores. Ramón en la portada de Forbes. «Bienes raíces», explicó Dolores. Ramón compró tierras por toda esta área en los años 60 cuando era tierra de cultivo sin valor. Desarrolló algunas, vendió algunas, mantuvo las mejores piezas. Para cuando construyó el Reino de Cuentos, valía cientos de millones. Rosa María miró las fotos. Entonces, ¿por qué vivir tan modestamente? ¿Por qué dejar que el parque luchara? Porque había visto lo que el dinero hacía a la gente, a las familias, a los sueños. La voz de Dolores se suavizó. Ramón creció pobre. Trabajó para pagar la universidad limpiando oficinas. Cuando hizo su fortuna, se prometió que la usaría para crear algo hermoso, algo que uniera a las familias en lugar de separarlas. Pasó a otra sección del álbum. Estas fotos mostraban el parque en sus días de gloria, pero desde ángulos diferentes. Tomas detrás de escenas de Ramón personalmente entrenando empleados adolescentes, arreglando juegos rotos él mismo, comiendo con el equipo de mantenimiento. El parque nunca fue sobre ganancias para él, continuó Dolores. Era sobre crear un lugar donde la magia fuera accesible, donde una familia de clase trabajadora pudiera dar a sus hijos la misma experiencia que las ricas. Mantuvo los precios de boletos bajos, pagó bien a los empleados, mantuvo todo perfectamente. La junta directiva lo odiaba por ello. ¿Junta directiva? La sonrisa de Dolores se volvió amarga. Oh, sí. Para finales de los 90, Ramón había tomado inversionistas para financiar expansiones. Gran error. Querían triplicar los precios de boletos, recortar personal, subcontratar mantenimiento. Ramón los combatió en cada momento. Cuando trataron de forzarlo a salir, hizo algo que nunca esperaron. Rosa María se inclinó hacia adelante. El efectivo, cada peso que pudo legalmente extraer del negocio. Bonos que le debían, pero nunca cobró. Dividendos. Incluso su salario durante los últimos 5 años, todo convertido a efectivo, todo escondido. Sabía que eventualmente forzarían el cierre del parque. Pero también sabía que quien lo comprara de la subasta del patrimonio lo poseería libre y claro. Sin inversionistas, sin junta, solo el nuevo dueño y una fortuna esperando para traer la magia de vuelta. Rosa María absorbió esto, la comprensión finalmente encajando. Pero Gregorio Domínguez sabe sobre el dinero de alguna manera. La expresión de Dolores se oscureció. Gregorio Domínguez estaba en esa junta. Es quien lideró la carga para comercializar el parque. Ha sospechado durante años que Ramón escondió activos, pero nunca pudo probarlo. Si pone sus manos en el Reino de Cuentos, lo destrozará buscando el dinero. Ladrillo por ladrillo, terminó Rosa María.
Dolores alcanzó y agarró la mano de Rosa María con fuerza sorprendente. Ramón esperó 23 años por alguien que viera el parque por lo que era, no por lo que valía. ¿Eres tú esa persona, Rosa María Ramírez? Rosa María pensó en Sofía, en los libros de cuentos de hadas que leían juntas, en las fiestas de cumpleaños que no podían permitirse dar. Pensó en cada familia en Guanajuato que conducía 2 horas para encontrar magia porque no quedaba ninguna aquí. Lo que sucedió después se movió más rápido de lo que Rosa María pudo haber imaginado. Dolores todavía tenía conexiones. Abogados que habían trabajado con Ramón, contratistas que habían construido el parque, incluso exempleados que nunca habían dejado de creer que podía regresar. Dentro de una semana, Rosa María tenía un equipo reunido en la sala de estar de Dolores, planeando lo imposible. El abogado, Javier Fitzgerald, era un hombre alto con ojos amables que había manejado el patrimonio de Ramón pro bono durante 2 décadas, esperando este momento. Revisó los documentos del fideicomiso con emoción creciente. «Es brillante», dijo. «El dinero está limpio, documentado, legalmente protegido. El SAT fue pagado en su totalidad antes de que fuera almacenado. La estructura del fideicomiso es hermética. Mientras sigas las estipulaciones de Ramón, Gregorio Domínguez no puede tocar un peso de ello. El contratista, Miguel Reyes, había construido la mitad de Guanajuato y recordaba cuando el Reino de Cuentos era la joya de la corona del Estado. Había caminado por el parque con Rosa María, tomando notas y negando con la cabeza. Honestamente, está en mejor forma de lo que tiene derecho a estar. Ramón construyó todo para durar. Cimientos de concreto, marcos de acero, materiales de calidad. El daño cosmético es malo, pero los huesos son sólidos. Dame un equipo y 90 días y puedo tenerlo operacional. Pero fue el tercer miembro de su equipo quien más sorprendió a Rosa María. Lisa Morrison había sido la última directora de marketing del Reino de Cuentos, despedida 6 meses antes del cierre. Solo tenía 55 años, pero parecía mayor, desgastada por años de ver a buitres corporativos dar vueltas alrededor de la cosa que amaba. «He estado esperando esta llamada durante 23 años», dijo cuando Dolores la contactó. «Tengo planes de marketing, estrategias promocionales, incluso listas de contactos de exempleados que volverían en un instante. Podemos hacer esto, pero necesitamos movernos rápido». Domínguez no se quedará de brazos cruzados. Tenía razón. 3 días después de su primera reunión, Rosa María llegó al parque para encontrar la puerta de entrada encadenada con un aviso amarillo brillante. «Condenado por orden del Departamento de Construcción de Guanajuato». Sus manos temblaron mientras llamaba a Javier. Dentro de 1 hora, había descubierto que la orden de condena había sido acelerada basándose en una denuncia anónima sobre peligros estructurales. El inspector que la había firmado era compañero de golf de Gregorio Domínguez. «No entres en pánico», le dijo Javier. «Combatiremos esto, pero va a empeorar antes de mejorar». Tenía razón sobre eso también. Durante las siguientes 2 semanas, Rosa María enfrentó un bombardeo de desafíos legales. Un embargo de un contratista que supuestamente nunca había sido pagado por Ramón. Fabricado. Una orden de cese y desistimiento alegando que el nombre del parque era marca registrada de Grupo Entretenimiento Domínguez. No lo era. Una reunión de emergencia del Consejo Municipal donde ciudadanos preocupados, los 3 empleados de Domínguez, exigían que el lugar fuera demolido. Rosa María combatió cada batalla con confianza creciente y miedo decreciente. El equipo que Dolores había reunido no solo tenía habilidades, tenían pasión. Javier trabajaba 18 horas al día investigando precedentes. Los equipos de Miguel comenzaron la limpieza a pesar de los desafíos legales. Técnicamente, solo asegurando la propiedad por seguridad. Lisa comenzó una campaña de base que habría hecho orgulloso a Ramón. Comenzó con una página de Facebook, Salva el Reino de Cuentos. Lisa publicó fotos antiguas, compartió memorias, pidió a la gente que contara sus historias. Dentro de días, tenía 10.000 seguidores. Exempleados compartieron fotos de sus primeros trabajos. Parejas publicaron fotos de bodas del castillo. Padres subieron videos de fiestas de cumpleaños de sus hijos de décadas pasadas. Luego llegaron los voluntarios. Primero, un goteo. Gente apareciendo los fines de semana para arrancar hierbas y recoger basura. Luego una inundación.
Familias enteras llegaban con herramientas y pintura. El equipo de fútbol de la preparatoria pasó su sábado cargando escombros. Negocios locales donaron suministros. Un camión de comida comenzó a estacionarse afuera para alimentar a los trabajadores gratis. Las maniobras legales de Gregorio Domínguez comenzaron a contraatacar espectacularmente. Cada desafío llegó a las noticias y la opinión pública se volvió bruscamente en su contra. Cuando intentó conseguir una orden judicial deteniendo el trabajo voluntario, alegando problemas de responsabilidad, 300 personas se presentaron en el tribunal. El juez, quien había celebrado los cumpleaños de sus propios hijos en el Reino de Cuentos, negó la moción con disgusto apenas disimulado. Rosa María se encontró en el centro de algo que nunca había esperado. Un movimiento. Ella, quien había pasado años invisible, manteniendo la cabeza baja, solo tratando de sobrevivir, de repente estaba dando entrevistas a estaciones de noticias locales y hablando en reuniones municipales. La transformación no era cómoda, pero era necesaria. ¿Por qué importa tanto este lugar?, le preguntó un reportero durante un día particularmente caótico cuando voluntarios estaban repintando los caballos del carrusel. Rosa María miró alrededor del caos controlado. Adolescentes y jubilados trabajando lado a lado. Madres enseñando a sus hijos a lijar madera. Hombres de aspecto rudo reparando delicadamente figuritas de cuentos de hadas. «Porque es nuestro», dijo simplemente. «No mío, nuestro. Cada persona aquí tiene una historia sobre este lugar. Primeras citas, propuestas, deseos de cumpleaños, últimas visitas con abuelos. El Reino de Cuentos no es solo un parque temático. Es donde esta comunidad guardó su felicidad. Y ahora la estamos recuperando». El momento que lo cambió todo llegó 6 semanas después de la restauración. Rosa María estaba en la oficina de Ramón, ahora su cuartel general no oficial, cuando Javier irrumpió con un brillo en los ojos. «Domínguez cometió un error», dijo dejando caer un montón de papeles en el escritorio. Uno grande. Los documentos eran registros financieros de finales de los 90, citados durante una de las demandas de Domínguez. Escondida en la rutina burocrática, había prueba de que Gregorio Domínguez y 2 miembros de la Junta habían estado malversando del parque. Cantidades pequeñas, inteligentemente escondidas, pero malversación no obstante. Por esto Ramón comenzó a esconder dinero, explicó Javier. Descubrió el robo, pero no pudo probarlo sin destruir la reputación del parque. Así que protegió lo que pudo y esperó. Rosa María miró fijamente la evidencia. ¿Podemos usar esto? Oh, sí. El Estatuto de Limitaciones ha pasado para cargos criminales, pero litigio civil, eso es una historia diferente. Más importante, destruye la credibilidad de Domínguez. Ningún juez se pondrá de su lado una vez que esto salga. Rosa María sintió algo oscuro y satisfecho enroscarse en su pecho. Entonces terminemos esto. La demanda que Rosa María presentó al día siguiente envió ondas de choque a través de la comunidad empresarial de Guanajuato. Gregorio Domínguez, pilar de la comunidad, acusado de robar del amado parque temático. Sus abogados intentaron suprimir la evidencia, pero Javier había hecho su tarea. La historia explotó a través de redes sociales, luego noticias locales, luego periódicos regionales. Dentro de una semana, otros inversionistas de Grupo Entretenimiento Domínguez estaban tomando distancia. Dentro de 2 semanas, el mismo Gregorio estaba renunciando para enfocarse en limpiar su nombre. Para fin de mes, todos los desafíos legales a la restauración del Reino de Cuentos habían misteriosamente desaparecido. Rosa María estaba parada en el parque en una mañana fresca de octubre, 90 días después de que lo había comprado por 2.000 pesos que no podía permitirse. A su alrededor, la transformación era nada menos que milagrosa. El carrusel brillaba con pintura fresca y luces nuevas. El castillo había sido lavado a presión hasta que brillaba. Los jardines florecían donde las hierbas habían reinado. Las tiendas de la calle principal tenían ventanas nuevas y letreros restaurados. No era perfecto. Algunos juegos todavía necesitaban trabajo. Algunos edificios permanecían cerrados. Pero estaba vivo de nuevo, listo para la apertura suave que habían planeado para el fin de semana de Día de Muertos. «Mami, mira». Sofía corrió hacia ella, usando la capa de su disfraz de princesa Sofía. «¡El dragón funciona!». Rosa María se volteó para ver el dragón mecánico en la cima del castillo, moviendo su cabeza y extendiendo sus alas, justo como lo había hecho en el apogeo del parque.
El equipo de Miguel había pasado 3 días poniéndolo operacional, negándose a descansar hasta que fuera perfecto. «Es hermoso, bebé», dijo Rosa María, levantando a su hija a pesar de que protestaba que era demasiado grande para eso. Dolores apareció a su lado, moviéndose lenta pero firmemente con su andadera nueva. «Ramón estaría tan orgulloso», dijo suavemente. «Has hecho más que restaurar un parque, querida. Has restaurado la fe». La apertura suave excedió las expectativas de todos. Habían planeado para tal vez 500 visitantes durante el fin de semana. 3000 se presentaron, familias que no habían podido permitirse parques temáticos en años. Abuelos ansiosos por compartir memorias. Adolescentes curiosos sobre este lugar del que sus padres no dejaban de hablar. Rosa María trabajó en la taquilla ella misma parte del día, cobrando precios que habrían hecho llorar a Gregorio Domínguez. 50 pesos para adultos, 30 para niños. Bebés gratis. Los vendedores de comida, todos negocios locales, mantuvieron precios razonables. La tienda de regalos vendía artículos hechos por artesanos locales junto a souvenirs tradicionales. Para el domingo por la tarde, exhausta pero exultante, Rosa María estaba parada en la oficina de Ramón, su oficina ahora, contando los ingresos del fin de semana. Habían ganado suficiente para cubrir gastos operacionales durante un mes. El fideicomiso manejaría el resto hasta que construyeran asistencia constante. Lisa tocó y entró sonriendo. La página de Facebook alcanzó 100.000 seguidores. Estamos recibiendo consultas de grupos turísticos, distritos escolares, incluso un equipo de documental. Rosa María, esto va a funcionar. Rosa María sonrió, pero su mente ya estaba avanzando. La fase 1 estaba completa. El parque estaba abierto. La fase 2 expandiría operaciones, contrataría personal completo, restauraría las atracciones restantes. La fase 3. Bueno, tenía ideas sobre eso también. Programas educativos, eventos comunitarios, tal vez incluso construir nuevas atracciones que honraran la visión de Ramón mientras avanzaban. Un año después, la gran reapertura del Reino de Cuentos fue el evento de la temporada. Cada atracción principal estaba operacional. El personal, muchos de ellos exempleados que habían regresado, usaban sus uniformes con orgullo. El estacionamiento se desbordó al mediodía. Rosa María estaba parada en la entrada, saludando a familias. Ya no era la madre soltera desesperada que había comprado un sueño con su último peso. Usaba un vestido sencillo de domingo y el gafete dorado que la identificaba como directora del parque. Pero lo que realmente mostraba era la confianza en su postura, la calidez en su sonrisa, el orgullo en sus ojos. «Señorita Ramírez», un reportero del periódico más grande del estado se acercó. «¿Cómo se siente haber logrado todo esto en solo un año?» Rosa María miró alrededor del caos controlado de familias felices. «Como magia», dijo, «pero del tipo real, el tipo que creas con trabajo duro y apoyo comunitario y negarte a renunciar. ¿Qué le diría a otras personas enfrentando situaciones imposibles?» Rosa María pensó en esa mañana en su Volkswagen, leyendo sobre la subasta mientras elegía entre gasolina y comestibles. Diría que a veces el mayor riesgo es no tomar uno. Que los sueños no tienen fechas de expiración. Y que eres más fuerte de lo que piensas, especialmente cuando no estás solo. El reportero se fue, pero Rosa María se quedó en la entrada, viendo a su comunidad fluir a través de las puertas. Sofía corrió pasando con un grupo de amigas, todas usando coronas de cumpleaños de la fiesta de alguien, su risa brillante como el sol. Dolores estaba sentada en una banca cercana, sosteniendo corte con otros veteranos del parque, compartiendo historias y supervisando con satisfacción. Javier Fitzgerald se detuvo para estrechar su mano. «El fideicomiso está funcionando hermosamente. A este ritmo, tendrás fondos para expansión dentro de 2 años». Miguel Reyes la abrazó como oso, casi levantándola del suelo. «Ya tengo planes para esa nueva atracción acuática que mencionaste. Va a ser espectacular». Lisa Morrison tomó fotos para redes sociales, lágrimas corriendo por su rostro. «Lo hicimos, realmente lo hicimos». Pero el momento que más significó llegó cerca de la hora de cierre. Una madre joven se acercó sosteniendo la mano de un niño de unos 4 años. Su ropa estaba desgastada pero limpia, su sonrisa vacilante. «Disculpe», dijo. «¿Usted es la dueña?» «Lo soy», confirmó Rosa María. «Solo quería decir gracias. Nosotros no podemos permitirnos mucho. Pero hoy mi hijo montó su primer carrusel, comió su primer algodón de azúcar, vio su primer castillo.
Nos dio magia que no podríamos haber tenido en ningún otro lugar. Rosa María se arrodilló al nivel del niño. ¿Pediste un deseo en el pozo de los deseos? Asintió solemnemente. Deseé que pudiéramos volver. Bueno, dijo Rosa María, sacando 2 monedas de bronce que había tomado a llevar para justo tales momentos. Los deseos hechos en el reino de cuentos tienen una manera de hacerse realidad. Estos son pases de temporada. Vuelvan cuando quieran. Los ojos de la madre se abrieron. «¿No podemos?» «Pueden», dijo Rosa María firmemente. «Cada niño merece magia. Para eso es este lugar». Mientras se alejaban, el niño apretando sus pases como tesoro, Rosa María lo escuchó decir a su madre. «Es como una hada madrina». De cierta manera, Rosa María supuso que lo era. Ramón Montoya había escondido una fortuna y un sueño en igual medida, esperando a que alguien entendiera que eran lo mismo. Que la riqueza real no estaba en los números en una caja fuerte, sino en la alegría en los rostros de los niños, las memorias que las familias creaban, la comunidad que se unió para construir algo hermoso. El sol se puso sobre el reino de cuentos, pintando el castillo en tonos de oro y rosa. El dragón mecánico extendió sus alas una última vez del día. El carrusel tocó su canción de crepúsculo. Y Rosa María Ramírez, quien una vez había sido invisible, estaba parada en el corazón de todo. Ya no solo una sobreviviente, sino una creadora de magia, una guardiana de sueños. Una mujer que había aprendido que a veces las transformaciones más grandes comienzan con los actos más pequeños de coraje. El parque cerró a las 9:00, pero las luces permanecieron encendidas por otra hora mientras el personal limpiaba y preparaba para mañana. Rosa María hizo sus rondas finales, revisando cada detalle, saludando a cada empleado, asegurando que todo fuera perfecto. Porque eso es lo que hacías cuando se te confiaba magia. La protegías, la nutrías, la compartías. Y lo más importante, nunca la dejabas morir de nuevo. 5 años después, Rosa María estaba parada en el mismo lugar, pero el mundo a su alrededor había cambiado dramáticamente. El reino de cuentos había crecido. 3 nuevas atracciones, todas diseñadas con el espíritu de Ramón Montoya. Accesibles, familiares, mágicas. Un anfiteatro al aire libre donde actuaban músicos locales. Un jardín educativo donde los niños aprendían sobre plantas nativas de Guanajuato. Un taller de artesanías donde artesanos locales enseñaban oficios tradicionales. Pero más que eso, el parque se había convertido en el corazón de la comunidad de nuevo. Escuelas traían estudiantes para excursiones. Familias celebraban hitos aquí. Adolescentes conseguían sus primeros empleos, aprendiendo responsabilidad y servicio. El programa de becas de Rosa María, financiado por el fideicomiso, había enviado a 47 estudiantes locales a la universidad. Sofía, ahora de 12 años, trabajaba los fines de semana como embajadora junior del parque, dando tours a visitantes con el mismo entusiasmo que su madre había descubierto 5 años antes. Dolores Chen había fallecido el año anterior, pacíficamente en su sueño. Su funeral había llenado la iglesia más grande de Guanajuato. En su testamento había dejado una sola petición: que sus cenizas fueran esparcidas en el reino de cuentos, el lugar que había ayudado a nacer 2 veces. Rosa María pensaba en ella todos los días, especialmente cuando tomaba decisiones difíciles sobre el futuro del parque. Gregorio Domínguez había desaparecido de la vista pública después de que el escándalo de malversación destruyera su reputación. Su compañía había sido vendida, sus propiedades liquidadas. La justicia, supuso Rosa María, no siempre era rápida, pero eventualmente llegaba. Ahora, parada en su oficina, la oficina de Ramón, Rosa María sostenía una carta que había llegado esa mañana. Era de la Secretaría de Turismo de México, ofreciendo reconocimiento nacional al Reino de Cuentos como Patrimonio Cultural de la Nación. El reconocimiento venía con fondos para preservación, visibilidad nacional y protección contra futura explotación corporativa. Ramón Montoya había querido crear algo que durara, algo que importara. Misión cumplida. Rosa María miró el retrato, ahora limpiado y restaurado profesionalmente, colgando con orgullo en la pared. «Lo logramos», susurró. «Contra todo pronóstico lo logramos». Los ojos pintados parecían brillar con aprobación. Afuera escuchó risas, música, el clic-clac familiar del carrusel, los gritos de alegría de niños descubriendo magia por primera vez, sonidos de sueños hechos realidad, sonidos de una comunidad sanando.
Sonidos de un legado preservado. Rosa María Ramírez había venido al reino de cuentos hace 5 años sin nada más que esperanza desesperada y 12.000 pesos que no podía permitirse perder. Había encontrado 220 millones, sí. Pero más que eso, había encontrado propósito. Había encontrado comunidad. Había encontrado la versión de sí misma que siempre había estado destinada a ser. No una víctima de circunstancias, sino una arquitecta de destinos. No una mujer quebrantada por la pobreza, sino una constructora de sueños. No solo una madre tratando de sobrevivir, sino un faro mostrando a otros que lo imposible era solo una palabra que la gente usaba antes de intentarlo. El teléfono en su escritorio sonó. Lisa, ahora directora de operaciones a tiempo completo, con noticias de otra escuela queriendo reservar una visita. Miguel, reportando que la nueva atracción pasó inspecciones finales. Javier, confirmando que los documentos de patrimonio cultural estaban listos para firmar. La vida continuaba, el trabajo continuaba, la magia continuaba, y en algún lugar, Rosa María lo sabía, Ramón Montoya y Dolores Chen estaban mirando hacia abajo, sonriendo. El sueño que habían protegido durante tanto tiempo finalmente estaba a salvo. En las manos correctas, en el corazón correcto, con la guardiana correcta. Rosa María tomó el teléfono, lista para lo que viniera después. Porque si había aprendido algo en estos 5 años, era esto. Los finales felices no son regalos, son creados. Por personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Por comunidades uniéndose. Por guardianes de sueños negándose a dejar que la magia muera. Y el reino de cuentos, con su castillo brillando bajo el sol de Guanajuato, sus jardines floreciendo, sus atracciones girando, sus familias riendo, era prueba viviente de que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Solo se necesitaba a alguien lo suficientemente valiente para creer, lo suficientemente fuerte para luchar, y lo suficientemente tonta, o tal vez sabia, para arriesgar todo en un sueño de 1 peso.